Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica. Estamos aquí en esta pantalla llegando a varias localidades del departamento de la capital, del área metropolitana. Obviamente vamos a conversar dentro de algunos instantes con dos figuras importantísimas de la política local, uno con un recorrido tal vez un poco más extenso, desde la gestión en la Universidad del Litoral, después en el municipio, y con mucha experiencia para entender los procesos que se llevan adelante en la previa a una elección relevante como puede ser la elección de intendente. Estoy hablando de Mario Barletta, vital, lo señalan como uno de los principales gestores, operadores, espaldas que posibilitaron generar un candidato, pero además generar ideas detrás del candidato, de un candidato que no viene de la política, que venía de una política sanitarista, pero no de la política tradicional de la gestión de la cosa pública municipal, y que dio el batacazo. Obviamente estamos hablando de Mario Barletta y obviamente estamos hablando del doctor Poletti, así que vamos a hablar con Barletta dentro de un rato nada más. Después vamos a hablar con Miguel Weiss-Ackerly, que también dio el batacazo en la ciudad de Santo Tomé, ganó contundentemente la interna de Juntos, lo que era antes Juntos por el Cambio, y que dejó atrás a la actual intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta, en un categórico triunfo que abre varios interrogantes. Por ejemplo, ese mismo frente que presentaba dos aristas, dos posiciones, ¿va a trabajar junto de cara a las generales del 10 de septiembre? Lo que sería el cuestismo se retira del apoyo a Weiss-Ackerly de acá a 2 meses. ¿Hacia dónde va ese voto? Ese voto de Daniela Cuesta, que fue el voto, que fue la gran perdedora de las elecciones en Santo Tomé el pasado fin de semana. Pero antes quiero mencionar algo que ya tal vez queda muy lejos, porque esto fue noticia el martes pasado, el veredicto absolutorio a los 19 policías que estaban acusados de formar parte del crimen, la desaparición y el ocultamiento del cuerpo de Franco Casco, un muchacho de 19 años que en octubre del 2014 había sido detenido en la seccional séptima de la policía de Rosario, donde se cree, según la fiscalía, que fue la que acusó a los policías, donde se cree que allí lo mataron, lo golpearon, lo asesinaron e intentaron desaparecer el cuerpo fondeándolo en las aguas del río Paraná a la altura de Rosario. Por esas cosas de la naturaleza, tal vez, que tiene su propia justicia, su propio sentido de la justicia, el mismo río se encargó de poner a flote el cuerpo de Casco el 30 de octubre del 2014 y posibilitar así una investigación referida justamente a este hecho tan luctuoso, tan mafioso. Pasaron 9 años del hecho, pasaron 6 años, muchos de los policías que hoy escucharon el veredicto absolutorio y que recuperaron la libertad, además, y pasaron muchísimos peritajes, peritos, testigos, especialistas, y los 19 imputados, que de esos 19, 14 estaban con pedido de prisión perpetua por haber asesinado a Casco en la comisaría, por haber hecho desaparecer su cuerpo y fondearlo en las aguas del río Paraná. No es cualquier cosa la imputación que había solicitado la Fiscalía y las querellas sobre los 14 de los 19 imputados, que además muchos de ellos habían participado del encubrimiento a este hecho tan terrible. La cuestión es que por esa tensión entre la prueba y la interpretación, y esa tensión que existe entre el grado de probabilidad, donde en un procesamiento, en una confirmación de cámara es suficiente, pero en un tribunal oral no lo es.
lo que puede tener un grado alto de probabilidad en un procesamiento en primera instancia, en el Tribunal Oral Federal tiene que tener una certeza absoluta. Si no hay certeza absoluta por el beneficio de la duda, porque una prueba es flaca, porque una prueba no está redonda, porque una prueba tiene fallas en su origen, el juez debe resolver en un sentido muy antipático para el resto de la sociedad que está siguiendo este tipo de juicios, que es el resolver a favor del reo. Indubio pro reo, frente a la duda, hay que beneficiar al reo, dice el Código Penal, y es lo que sucedió hoy, por unanimidad del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, aunque con una pequeña disidencia del juez Paulucci, Otmar Paulucci, que quedó plasmada también en el fallo que se va a dar a conocer dentro de algunos días. Y la pregunta es, si después de 6 años y después de 9 años, 19 imputados, un asesinato y ningún culpable surgió de esta investigación oficial del Estado argentino, la pregunta es entonces de cajón, ¿qué pasó con Franco Casco? ¿Fue detenido efectivamente? ¿Estuvo en la seccional séptima? ¿Fue fondeado por policías de esa seccional en el río Paraná para ocultar su cuerpo, para ocultar un delito precedente? Los testigos que formaron parte temporalmente de los calabozos donde estuvo Franco Casco en la comisaría recuerdan esto, que Franco Casco no tenía el perfil del chico delincuente de cuero duro que se banca la paliza, la cachiporra en, el, en la celda. Por el contrario, decían, no parecía un chico de la calle acostumbrado al delito que suele bancarse el verdugueo del policía. Por el contrario, Franco lloraba, Franco pedía por su mamá, Franco rogaba el cese de la golpiza, Franco se orinaba en el calabozo, cosas típicas que un chico, insisto, un chico de la calle, curtido tal vez por varios años de crimen y de delitos, suele no experimentar y no informarlo al resto de los detenidos con conductas de estas características. De hecho, Casco no tenía antecedentes penales a la hora de quedar detenido en una comisaría de Rosario. ¿Quién mató a Franco Casco? ¿Quién decidió su asesinato? ¿Quién decidió que su cuerpo debía ser ocultado, que su cuerpo debía ser desaparecido? Por eso, por la desaparición de una persona, investigó la justicia federal en un segundo momento. Y también forma parte aquí de esta investigación que fue bastante irregular, bastante trucha en un primer momento, cómo actuó Asuntos Internos. Asuntos Internos que tenía delegada la investigación sumaria de este caso, ¿qué hizo? Le tomó declaración en un primer momento a los detenidos en los calabozos de la séptima, seccional séptima, en el lugar, en la comisaría y frente al comisario. ¿Qué iban a decir esos muchachos que ya saben que cuando se van de boca pierden con la cachiporra? ¿Qué iban a decir en el lugar donde se produjo, según la fiscalía, el homicidio de un muchacho? ¿Qué iban a decir sobre lo que habían escuchado o vivido delante además del comisario? Porque esos chicos se quedaban ahí un largo tiempo más después que Asuntos Internos le tomaba una declaración. Todo esto fue irregular, todo esto fue a la vista de gran parte del Poder Ejecutivo de entonces. Raúl Lamberto era el ministro de Seguridad y David Reinero era el secretario de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y que fue imputado luego por haber utilizado fondos reservados del ministerio para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a los policías implicados en la causa de Franco Casco. Fíjense ustedes la vuelta, el rulo que tiene este caso, que no deja de encontrar en todo este desarrollo, en todo este recorrido, situaciones irregulares, situaciones ilegales, prebendas, atajos, que en definitiva
terminaron todo esto, toda esta tramitación engorrosa, amañada en el lodo, terminó con este resultado. Terminó con muchos policías, todos los 19 absueltos, recuperando su libertad y además habrá que ver cómo reaccionan los tribunales de alzada, si confirman o no el fallo. Y si confirman el fallo hay que prestar mucha atención porque el Estado provincial tendrá que hacerse cargo de la y federal, de la deficitaria investigación que tuvo en esta investigación, en donde además, lo más importante y para cerrar, hay un chico que fue asesinado, que fue arrojado al río hace 9 años y hoy la absolución no hizo otra cosa que demostrar que ese crimen, ese hecho aberrante quedó impune y es una espina que no puede permitirse las gestiones en democracia de cualquier partido político y de cualquier color político. Comenzamos una crítica, una breve pausa, ya hablamos con Mario Barletta.